James says there are two reasons why why prayers are not answered. Two reasons why prayers are not answered. Dos razones por las cuales las oraciones nuestras no tienen respuestas. As Saint James says, Como Santiago lo dijo. one is because people don't pray. Uno es porque no se reza. The people don't pray, then how can your prayers be answered? Como si no rezas vas a poder tener una respuesta. But the second reason is even if people do pray, they pray wrongly. Y la segunda respuesta o la segunda razón es porque las personas, aunque rezan, rezan mal. My main work in all these years from 1976, Mi trabajo principal desde 1976 I'm going around the world to tell people how to pray correctly. es viajar alrededor del mundo para enseñar a las personas cómo rezar correctamente. And that's why what Jesus told the disciples that asked him teach us how to pray. Es por eso que los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. And Jesus therefore taught them how to pray. Y por eso fue que Jesús les enseñó a orar. The Our Father, En la oración del Padre Nuestro, which is the best and most complete prayer. la cual es la mejor y más completa It's oración. a prayer of Jesus. Es la oración de Jesús, It's a prayer of the disciple. es la oración de un It's discípulo, a prayer of the church. es la oración de la iglesia. But how did that prayer begin? Pero ¿cómo es que comienza esta oración? And what's the most important thing in that prayer? Es una de las cosas más importantes de la oración. Jesus says when you pray, first make sure you know God as your Father. Jesús nos hace saber que lo primero que tenemos que saber al iniciar nuestra oración es que Dios es nuestro Padre. Say, Our Father. Por eso decir, Padre mío, Padre nuestro. And the more correct translation is what is said in Hebrew and Aramaic, Abba. La mejor traducción es la que proviene del hebreo, del arameo, Abba. Or Pai, or whatever language is used. It's what we call in English daddy. Es lo que llamaríamos papito. And therefore En when we español. say Our Father, Y así fue que Jesús dijo, Padre nuestro, papito nuestro. that's not the correct translation. No es la traducción correcta, The Padre. correct translation is daddy. La traducción correcta es papito nuestro. And that's why Jesus says, when you pray in that way, Por eso es que Jesús se refiere a su papito then you can ask and you will receive. y dice, ahí es que vas a pedir y recibir. Seek and you will find. Busquen y hallarán. Knock and the door will be open to you. Golpeen y la puerta se les abrirá. And Jesus gives us two examples to contrast the wrong and right way to pray. Y Jesús nos da dos ejemplos que contrastan uno con el otro para enseñarnos cuál es la mejor y la peor forma de orar. It says, which of you, if you go to a friend because you have an unexpected guest at home, will knock at his door, ¿Quién de ustedes, porque tienen un amigo que no esperaban en su casa, van y golpean la puerta de otro amigo a la and noche? your so-called best friend will get angry and says, don't disturb me, come in the morning? Y este amigo, porque tiene tanta intimidad con ustedes, les dice, no me molestes, vení en otro momento, ya es tarde. And what did Jesus say? ¿Y qué es lo que Jesús dice? But you need the bread for your guest. Pero tenés que rezar por tu invitado, por la persona que And you llegó. go on knocking and knocking Así es que continúa llamando, golpeando la puerta, at the door of your best friend. a la puerta de tu mejor amigo, So finally he has to get up porque finalmente va a tener que levantarse and give you what you need. y darte lo que estás necesitando. Why? ¿Por qué? Because he's your best friend? ¿Porque él es tu mejor amigo? No, from that day perhaps he'll become your worst enemy. No, porque inclusive podría ser tu peor enemigo. That's why I tell people never trust best friends. Por eso le digo a las personas, no confíen en sus mejores amigos. Therefore I don't have a best friend. Por eso yo no tengo un mejor amigo. I have only one friend and that is Jesus. Yo tengo un único amigo y ese amigo es Jesús. How many cases I've had of curses, spells being put on people by a best friend?
¿Con cuántos casos me he encontrado yo de personas que han recibido una maldición de aquellos que se llamaban sus mejores amigos? And then she gives us a second example. Y Jesús nos da un segundo ejemplo. It says, which of your fathers, if your son were to ask you bread, you would give him a stone? ¿Quién de ustedes que siendo padre tienen a su hijo pidiendo un poco de comida, les da un pedazo de If he piedra? ask you for a fish, you will give him a serpent. O si les pide un pez o un pescado, les dan una serpiente. And if you ask for a egg, will you give him a scorpion? Y si les piden huevos, les dan un escorpión. Of course, these examples were known to the people. Porque estos ejemplos para que las personas de aquella época eran bien conocidos. And the answer is, no father would do that. Y ellos dijeron, no, ningún padre haría eso con su hijo. And then Jesus says, if none of your fathers will not do that, how much will your heavenly Father do the opposite? Y entonces Jesús les responde, ¿cuánto más el Padre del cielo no les dará lo que ustedes están pidiendo si ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos? How much more will your heavenly Father give you not bread or eggs or fish, ¿Cuánto más el Padre del cielo no les dará no solamente huevos o pan o pescado, but sino que the Holy Spirit? el Espíritu Santo? The Holy Spirit. El Espíritu Santo, Which is better, an egg or the Holy Spirit? el cual es mejor que cualquier otro espíritu. But our people are only wanting eggs and not the Holy Spirit. Pero hay personas que solo quieren los huevos y no quieren al Espíritu Santo. That's why their prayers are not answered. Por eso es que oran pero no encuentran respuesta. This is how Jesus ends that beautiful passage from Luke 11, 1 to 13. Esta es la forma en que Jesús termina aquel pasaje maravilloso de Lucas 7 Jesus says, hasta el versículo 13. if you fathers, wicked as you are, Si ustedes que son malos, padres malos, will want to give the best for your children, saben dar cosas buenas a sus hijos, how much more? ¿cuánto más? How much more? ¿Cuánto más? Mucho más. How much more? ¿Cuánto? Mucho, mucho, mucho más. Give what? ¿De qué? I was traveling by taxi in Bombay, Estaba una vez viajando en un taxi en Bombay. as I often do, I sit next to the taxi driver Normalmente cuando voy en un taxi me siento al lado del chofer to evangelize him. para evangelizar al taxista. I always do that, yeah, El padre nunca pierde tiempo, everywhere. nunca. And then it was the night time, Ya era de noche and I say, "Are you a night taxi driver?" y le pregunté, ¿sos un taxista de turno nocturno? No, he said, I'm a day taxi driver. No, yo soy un taxista que ando solamente manejo solo durante las mañanas. Then how you're having the taxi at night? Y le pregunté, ¿pero cómo es que estás manejando de noche Because I entonces? work day and night. Y él me dijo, porque trabajo de día y de noche. Because my children want the best. Porque mis hijos quieren lo mejor. My son is in the best college in Bombay. My daughter is the best college in Bombay. Mi hijo está en la mejor universidad de Bombay, mi hija está en la mejor universidad de Bombay también. I want to give them the best. Porque quiero darles lo mejor. Therefore, Jesus said, Y Jesús dice, if you fathers, however bad you are, want to give the best to your children, Jesús por eso dice, si ustedes que son malos padres saben dar cosas buenas a sus how hijos, much more ¿cuánto más will your heavenly Father el Padre del cielo give what? no les dará qué? A job, ¿Un trabajo? a finance, ¿Una economía, un estado financiero? a promotion, ¿Una promoción? passing the exams? ¿Pasar los exámenes? No. No, no es eso. Give you the best. Sino que les quiere dar lo mejor. And what is the best gift of Jesus? ¿Y cuál es el mejor regalo de Jesús? The Holy Spirit. El Espíritu Santo. To whom? ¿Para quién? To anyone. Para cualquiera. No distinctions.
sin excepciones. On what condition? ¿Cuál es la única condición? No condition. No hay condición. To anyone who just asks. Para cualquiera que simplemente pida. And therefore, that is the only prayer that will be answered. Por eso, esa es la única oración que será respondida. Therefore, St. James says the second reason why our prayers are not answered Y Santiago por eso nos dice que la segunda razón por la cual nuestras oraciones no encuentran respuesta because we are praying for the wrong things. es porque rezamos por las cosas indebidas, incorrectas. There's a third reason why prayers are not answered. Hay una tercera razón por la cual las oraciones no son That is not respondidas, given by James, que no fue dada por but Santiago, is from my experience. sino que se las doy yo por mi propia The experiencia. third reason why prayers are not answered, La tercera razón por la cual nuestras oraciones no encuentran respuesta, seemingly, aparentemente, is because the devil is afraid that our prayer will be answered and will do his best to stop the prayer from being answered. es porque, atiendan bien, el diablo ve que nuestra oración va a encontrar una respuesta, entonces quiere hacernos desistir de la oración, dejar de rezar. Therefore, if it seems as if your prayer is not being answered, Por eso, cuando aparentemente tu oración no está encontrando it's a respuesta, good sign. es una buena señal. Asking for something that will defeat the kingdom of Satan. For something which will defeat the kingdom of Satan. Ujú. Porque estás pidiendo algo que va a vencer el reinado de Satanás. And I know that from my own experience. Yo sé esto por mi propia experiencia. And one example that I remember Uno de los ejemplos que ahora recuerdo is seemingly that of Illuminata. es el caso de Iluminada, When I saw her this evening, que está aquí entre nosotros. I couldn't believe she was the same person. Cuando la vi esta tarde, no podía creer que ella era la misma persona que yo había conocido. Because when I met her and prayed for her last year, Porque cuando la conocí y recé por ella el año pasado, she was exactly like the devil. se veía exactamente como el demonio. And now when I saw her, Y ahora cuando le vi, she was from an angel of God. se veía como un ángel de Dios. Give the Lord a big clap for her. Quiero que le aplaudan, por favor. And that's why I feel very sad when priests don't want to do the work of Jesus to set people free from the power of Satan. Por eso es que me entristece mucho ver que muchos sacerdotes no quieren cumplir, no se esfuerzan por cumplir su misión de liberar a las almas del poder de Satanás. And that's why I thank God for the present Pope, Por eso también agradezco a Dios por nuestro Papa actual, because he spoke about God's love, porque habló del amor de Dios, because he spoke about the devil, porque habló del demonio, by saying that the church needs 3,000 more exorcists. diciendo ahora hace poco que la iglesia necesita por lo menos 3,000 sacerdotes exorcistas más. And thirdly, he said that the church needs to cultivate the culture of Pentecost. Y también en tercer lugar porque dijo que la iglesia está necesitada de un nuevo Pentecostés. So now, after having spoken about God's love and the need of man's repentance, Por eso ahora, después de haber hablado del amor de Dios y del arrepentimiento del ser humano, and I still say that the most important gospel message is that of the prophets, of John the Baptist, of Jesus, and of Peter. también digo que los mensajes más importantes son de los profetas, de San Juan Bautista, de San Pedro. Every prophet preached repentance. Cada profeta predicó sobre el arrepentimiento. What did John the Baptist preach? ¿Qué fue lo que San Juan Bautista? Arrepentimiento. What did Jesus preach? ¿Qué fue lo que Jesús predicó? Mark's Gospel, chapter 1.
versículo 15, 14 and 15 together. 14 y 15. He said, repent. Dice, arrepiéntanse. What did Peter speak on Pentecost Sunday? ¿Qué fue lo que San Pedro predicó en el domingo de Pentecostés? Repent. Arrepentimiento. The core of New Age and all these movements is that there is no need to repent. El llamado que hace toda la nueva era o la llamada New Age y todas estas nuevas filosofías es el siguiente: no hay necesidad de arrepentirse. Have you understood? ¿Entendieron lo que les digo? But now I'd like to speak about the second thing in this short retreat. Ahora quisiera referirme al segundo tópico de nuestro retiro. I'd like to begin by telling you a story. Quisiera comenzar por contarles una historia. You like stories? ¿Les gustan las historias? Yeah. So I ended the first talk by telling a story. I will begin the second talk by telling a story. Si comencé la primera charla contando una historia, entonces voy a comenzar la segunda también contando una historia. Because the Bible says Jesus taught only by telling stories. Porque la Biblia dice que Jesús enseñaba solamente a través de historias. Because Jesus was preaching to simple people, Porque Jesús predicaba para las personas sencillas, working people, personas trabajadoras, not professors, no grandes profesores, not priests, no a grandes sacerdotes, much less bishops. mucho menos a obispos, Simple people. sino personas sencillas. I was giving a program in South India Estaba dando un retiro en el sur de la India, in the Church of the Salesian Fathers, en la iglesia de los padres salesianos. and the name of the church is Our Lady of Lourdes. El nombre de la iglesia es Nuestra Señora de la Luz. It was an 8 days mission from Sunday to Sunday. Era una misión de la India de domingo a domingo. Evenings were meant for the talks, the sermons, in the evening. En las tardes eran las charlas And in the mornings and afternoons were meant for confessions, counseling, praying over. durante la mañana y la siesta eran momentos de oración, de dirección espiritual, de asesoría. And on the second morning, En la segunda mañana, a young man came to see me un joven muchacho vino a verme with a problem. With a problem. con un problema, con una situación. A very common problem today. Un problema muy común en estos días. His wife had left him, Su esposa lo había abandonado taking with her their 2 small children. y había llevado con ella a sus 2 niñitos. This is a widespread epidemic in the world. Esta es una epidemia que se ha expandido en todo el mundo. People are paying too much attention to the swine flu epidemic. La gente presta demasiado atención a la epidemia de la fiebre porcina, Where there are worse epidemics than swine flu. cuando que hay muchas peores epidemias que esta. So when he told me this, Entonces cuando me dijo esto, I thought he had come to ask me to help him to get his wife back. me había dicho que quería que yo rezara y que le ayudara a que su esposa volviera con él. But there was no mention of that at all. Pero yo pensé que me iba a decir eso, pero en realidad no lo mencionó para nada. Then I said to myself, Entonces me dije a mí mismo, perhaps he has come Tal to, vez. to blame his wife, tal vez él vino entonces para culparle a su esposa, to pour out all his venom against her. para descargar toda su rabia en contra de ella But there conmigo. was no blaming her at all. Pero no la culpaba de nada. I soon realized he had come to blame himself. Enseguida me di cuenta de que él vino en realidad a culparse a sí mismo. He told me, Father, I've been at fault. Y me dijo, Padre, yo he cometido un error. I've been drinking very heavily. I'm almost an alcoholic. Yo me he portado muy mal ya que yo era un alcohólico. I've been beating my wife. Yo le golpeaba, le lastimaba a mi mujer.
And I was a witness to the tears of repentance that went down his cheeks. Y pude ver con mis propios ojos cómo las lágrimas se caían de sus ojos, se derramaban en su rostro, As he made a sincere and thorough confession of his whole life. mientras hacía una sincera y completa confesión de toda su vida. In all my ministry from 1976, En todo mi ministerio desde 1976, my main focus is to help people to make a good confession. mi foco principal es ayudar a las personas a que hagan una buena confesión. To make a good lifelong confession once. Hacer una buena confesión de toda su vida una única vez. And therefore I was a witness also to the tears of joy that welled up in his eyes. Y yo pude ver en aquel momento con este muchacho cómo las lágrimas de alegría se derramaban en su rostro, As he experienced in a tangible way God's forgiving love. mientras él iba experimentando el amor misericordioso de Dios. I still can see his face. Y pronto pude ver su rostro. It was way back in January 1977. Fue en enero de 1977. And then he got up to leave. Se levantó y se marchó. As he was about to leave, Pero cuando se iba a marchar, I had noticed that when he came into my room, he had come with a walking stick, limping very badly. me di cuenta de que cuando había entrado a mi cuarto o al cuarto donde yo estaba confesando, llegó con un bastón porque estaba caminando mal. And that when he had sat down with his left leg absolutely stiff. Cuando se sentó con la pierna izquierda totalmente extendida. So as he was about to leave my room, Pero cuando estaba por salir del cuarto, I called out to him, le llamé de nuevo, Freddie. Freddy, He stopped. y se detuvo. I said, Freddie, Le dije, Freddy, that's his name. ese es su nombre. He turned around and looked at me. Giró y me miró. I said, I thought you had come for your leg. Y le dije, Freddy, pensé que habías venido por el asunto de tu pierna. He continued to stare at me. Continuó mirándome I said, don't you want Jesus to heal your leg? y le dije, Freddy, ¿no querés que Jesús te sane? He continued to stare at me blankly without saying a word. Me miró pálido, sin decir una palabra. I pressed on and I said, Le miré firmemente y le dije, wouldn't you want me to pray with you for your leg? ¿no querés que rece contigo para que se sane tu pierna? See, God is bringing people in front of us. Miren, Dios trae a ciertas personas ante nosotros, Not by accident, no por un mero accidente, by providence. sino por providencia. But we are not attentive. Pero no estamos alerta, We think too much atentos. of ourselves Pensamos demasiado en nosotros mismos and not looking to the needs of people. y no estamos mirando las necesidades del pueblo. Then he spoke and he said, Entonces Freddy me dijo, if you want, you can pray. si quiere, padre, puede rezar. He came and sat down. Vino, se sentó, He told me what had happened to his leg. me contó lo que le había sucedido en su He was pierna. working in the Dunlop tire factory Estaba trabajando en una fábrica that makes the big tires for the lorries. The tires. que hacen Aviones. las llantas para aviones. And one day the brakes of the machine he was operating failed. Y una vez uno de los frenos de las máquinas grandes que usaban para hacer esto, And the connecting rod began to beat his left knee repeatedly. y la máquina comenzó a fallar y comenzó a lastimarle la pierna repetidas veces. His left knee was shattered. Su rodilla izquierda estaba totalmente hecha añicos. He was 6 months in hospital. Permaneció 6 meses, Seis. en el hospital. I repeat, 6 months. 6 meses. One hospital was the best hospital in India. En uno de los hospitales que era el mejor de la India. But the doctors told him finally, we cannot help you.
Pero los doctores finalmente le dijeron, no podemos ayudarte. You will be an invalid all your life. Vas a quedarte cojo toda tu vida. No amount of physiotherapy could make his left knee move even 1 millimeter. No había ni siquiera ni un tipo de tratamiento de fisioterapia que pudiera hacer que su pierna se moviera 1 centímetro, siempre extendida. He lost his job. Perdió su trabajo. The company gave him a small job with a small pay as compensation. La fábrica le dio un pequeño trabajo con un pequeño salario a modo de compensación. When Freddie told me all this, Cuando Freddy me contó todo esto, I said, let's pray together. le dije, bueno, Freddy, vamos a rezar juntos. You see, Jesus is not present anymore in the way he was present 2,000 years ago. Jesus is not present anymore. Jesús no está más presente como 2000 años atrás. He cannot speak Él- unless through me. No puede hablar a menos que lo haga a través de mí. He cannot pray over people unless through me. Él no puede rezar más a través de la gente, por las personas, a menos que lo haga a través de mí. Therefore, Jesus said 2 things at the Last Supper. Por eso Jesús dijo 2 cosas en la última cena. He said, I've chosen you to bear fruit. Yo los he escogido para que dieran frutos. I need you. Los necesito. Jesus also said, Jesús también dijo, but without me, you can do nothing. pero sin mí nada podrán hacer. We need him. Lo necesitamos a Jesús. So then I put my hands on his bare knee. Así que puse mis manos sobre su rodilla. He told me afterwards, Y luego me dijo, Freddy, that he wanted to shout at me not to touch his knee. me dijo que no quería que tocara su rodilla, Because even if the pant cloth were to touch his knee, porque inclusive el toque del pantalón en su rodilla his knee would get a very sharp pain. le daba un dolor muy intenso. But when I put my hands on his knee, he felt no pain. Pero me dijo después que cuando puse mis manos sobre su rodilla no sentía más dolor. And as we began to pray together, Y mientras comenzamos a orar juntos, his knee began to bend, su rodilla comenzó a doblarse and to bend still more, y más, comenzó a doblarse más, and then to bend still more. un poquito más después. And there he was kneeling on both his knees for the first time in 6 years. Y luego de un tiempo ya estaba arrodillado por la primera vez después de 6 años de ocurrido el He began accidente. to cry out, Y comenzó a llorar fuertemente. miracle. ¡Milagro, milagro! I said, wait a moment. Y le dije, espera un I said, segundito. now stand up and walk. Levántate y camina ahora. He began to walk. Y se levantó y comenzó a caminar. He called out, miracle. Y luego dijo de nuevo, milagro. I said, wait a moment. Y le dije, espera un segundito. I said, now go up and down the steps. Le dije, subite y bajate de las escaleras. He went up and down the steps. Comenzó a subir y a bajar los escalones. He began to cry out, miracle. Y gritó de nuevo, milagro. I said, wait a moment. Y le dije, espera un ratito. I said, now run. Corre, le dije. He ran and went home running. Y comenzó a correr y se fue hasta su casa corriendo. That was the last I saw of him. Esa fue la última vez que lo vi. But Pero my story is not over. la historia no terminó. When I was preaching for the evening, Estaba rezando en la tarde suddenly I saw Freddie entering the church cuando de repente le veo a Freddy entrando a la iglesia with his walking stick in his hands. con su bastón en la mano. He came to the altar, Llegó hasta el altar, put the walking stick on the altar, dejó su bastón en el altar, stopped my sermon, paró mi homilía and gave his testimony, y dio su testimonio and then walked out of the church. y luego se retiró de la iglesia. The next morning, La mañana siguiente he went to his factory, volvió a su fábrica riding his bicycle, which he had not used for 6 years. andando en bicicleta, la misma bicicleta que había dejado de usar durante 6 años. When his factory workers saw what had happened, Cuando las personas de la fábrica vieron lo que había ocurrido, they reported to the boss, who was a Hindu, le comentaron al jefe, que era un indio,
And his boss called Freddie, y su jefe lo llamó a Freddy, and Freddie testified to what Jesus had done for him. y Freddy le testimonió a su jefe lo que Jesús había hecho por At él. once his boss signed an order giving him that big job he had, Y entonces allí el jefe firmó de nuevo un contrato reanudándole el trabajo que había perdido. and had his photo back at the machine published in the magazine of the company. Y le puso a manejar la misma máquina que había comenzado a manejar antes en la fábrica. With a detailed account of this miracle. Y detalló Freddy exactamente todo lo que había ocurrido como un milagro en su vida. And that's not the end. Pero ese no es el final. When God does something, He does it perfectly. Cuando Dios obra, obra perfectamente. That night, En esa noche, his wife heard what had happened, su esposa escuchó lo que había sucedido and she came back to him with the 2 small children. y volvió a su casa con sus 2 hijos. Now you can give a clap. Ahora sí pueden aplaudir. See, why I'm telling you these incidents? Miren, ¿por qué les parece que les cuento estos incidentes? Because there are thousands like this happening. Porque hay miles y miles iguales a estos que están ocurriendo. Because as the Bible says, nothing is impossible with God. Porque la Biblia nos dice que nada es imposible para Dios And everything is possible to the one who believes. y que todo es posible para quien cree. What did Freddie ask for? ¿Qué fue lo que Freddy pidió? You see, when Freddie came to me for prayers, when I called him to pray, Miren, cuando Freddy vino hasta mí, cuando yo lo llamé para rezar, the Lord spoke to me by bringing to my mind one verse of the Bible. lo hice porque Jesús trajo hasta mi mente un versículo de la Biblia. God doesn't speak long. Dios no me habla largo, muchas He just cosas, brings one verse, one word of, sino que trae un versículo, una palabra. and it was Matthew's Gospel chapter 6 Y era el capítulo 3, says, capítulo 6 de San Mateo, verse 33, versículo 33, where Jesus says, donde Jesús dice: "Seek ye first the kingdom of God." busquen primero el reino de Dios y Put God first in your life, pónganle a Dios en el primer lugar en sus vidas. and then everything else will be given to you. Y todo lo demás les será dado por añadidura. Everything else. Todo lo demás. Everything else. Todo lo demás. This is the secret of Christian healing. Este es el secreto de la sanación cristiana. What did Freddie ask? ¿Qué fue lo que Freddy pidió? And what did God give him without his asking? ¿Y qué fue lo que Dios le pidió? ¿Qué fue lo que Dios le dio sin que él lo pidiera? This is what happens today, Esto es lo que sucede hoy en día, every day. todos los días. The first thing that Freddie asked from God was a spiritual healing of his broken relationship with God. Lo primero que Freddy pidió fue una reconciliación de su relación con Dios. Broken because of sin. Rota esta relación por causa del pecado. And he was healed of this broken relationship Luego él fue sanado, curado de esta relación rota con Dios. through repentance. ¿A través de qué? Del arrepentimiento. That's number one. Ese es el número 1. Always Siempre, repentance. siempre arrepiéntanse. Secondly, Segundo, what Freddie asked in the second praise was a healing of all his hurts and wounds. lo segundo que Freddy pidió fue una sanación de sus heridas. What we call today inner healing, Lo que hoy en día llamamos sanación interior, namely emotional healing. sanación emocional. And that happens when we forgive the people that we blame for hurting us. Esto es lo que sucede cuando perdonamos a las personas a quienes nosotros culpamos de nuestras heridas. And thirdly, Freddie asked for a deliverance from the bondage of his alcoholism
Luego Freddy también pidió que sea rota toda dependencia del alcohol. And that happened when he renounced the many occult practices he had been doing. Y esto sucedió como cuando renunció a muchas de las prácticas ocultas que él se encontraba realizando. And then Y luego the Lord gave to him el Señor le dio 3 other minor healings, otras tres sanaciones menores, which he never asked for. por las cuales él nunca rezó, nunca pidió. Number 1, a physical healing. Número 1, la física. He didn't want me to pray for his leg, Él no vino para que yo rezara por su pierna. but the Lord healed him without his asking. El Señor le sanó sin que él lo pidiera. How many people today will tell me, Paul, pray for my headache, pray for my stomach pain? ¿Cuántas personas vienen hasta mí hoy en día y me dicen, Padre, rece por el dolor, mi dolor de cabeza, mi mal estómago? And the Lord says, I know you need this, but first put me at the center of your life. El Señor nos dice, yo sé lo que necesitas, vos solo tenés que ponerme en el centro de tu vida. Secondly, what Freddie received without his asking was a matrimonial healing. Lo segundo que el Señor le dio a Freddy sin que él lo pidiera fue una sanación matrimonial. His wife came back to him without him doing anything or I doing anything. Su señora volvió hasta él sin que él lo pidiera o sin que yo rezara por ese motivo. How many people will tell me, pray for my son, he's a drug addict? ¿Cuántas personas se acercan hasta mí y me dicen, Padre, rece por mi hijo, él es un drogadicto? For my husband, he's an alcoholic. O rece por mi esposo que es un alcohólico, Or he has deserted the family. y que él abandonó a nuestra familia. Pray for my daughter, she's in love with the wrong person. Rece por mi hija, se enamoró de la persona equivocada. And the Lord says, I know you need all these things, but put me first in your life. El Señor nos dice, yo sé lo que necesitas, solo poneme en el centro de tu vida. And thirdly, Freddie received from the Lord without his asking a financial healing. Y tercero, Freddy recibió del Señor sin que él lo pidiera una sanación financiera. He got back his job without any effort. Él recuperó su trabajo sin esfuerzo alguno. How many people say, pray for my case in the court? ¿Cuántas personas vienen a mí y me dicen, por favor, rece, Padre, por mi situación Pray for my financiera? business that is going down. Rece por mi negocio que se está cayendo. And Lord says, I know you need this, but first put me first in your life. Y el Señor una vez más nos dice, sé lo que necesitas, pero poneme en el centro de tu vida. That's why Jesus said, Eso es lo que Jesús dice. seek ye first the kingdom of God, Busquen en primer lugar el reino de Dios. and all the rest will be added unto you. Y todo lo demás les será dado por añadidura. Amen. Amén. Now this is what you must tell your family members, your neighbors, your friends. Esto es lo que quiero que vayan a decirle a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, To help them. para ayudarles. Therefore, the second most important healing we need is an inner or emotional healing. La segunda sanación más importante que necesitamos es la sanación emocional o la llamada sanación interior. The first cause of my problems is myself. La primera causa de mis problemas soy yo mismo. Don't blame the devil. No culpen al demonio. Don't blame your mother-in-law. No culpen a su suegra. Blame yourself. Cúlpense a sí mismos. As the psalmist says, I only have sinned. El Salmo dice, solo yo he pecado. But, Pero, and this is the discovery of the charismatic renewal, y este es el descubrimiento de la renovación carismática católica. and has taken the Catholic Church a long time to accept it. It's taken the Catholic Church a long time to accept it. Y esto es algo que le llevó mucho tiempo a la Iglesia Católica aceptar. The second cause of my problems is not is the people around me. La segunda causa de mis problemas se encuentran en las personas que están en mi entorno, a mi alrededor.
the human environment, el ambiente humano, my married person, my partner in life, mi compañero, mi compañera de vida, my family, my parents or children or brothers or sisters, mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis hermanas, my neighbors, mis vecinos, my office colleagues, mis colegas, mis compañeros de trabajo, the people who are close to me. las personas que son cercanas a mí. Therefore, the cause of your problems is not President Bush. Por lo tanto, la causa de tus problemas no están en el presidente It does Bush. not know that you exist. Él ni siquiera sabe que existen. It's not Osama bin Laden, No es Osama Bin Laden, but it's a person who's staying in the next room in your house. sino que es la persona que vive ahí cerquita tuyo, a tu lado. And this is the gift of the charismatic renewal to the Catholic Church. Y este es el gran regalo dado por la renovación carismática católica a la Iglesia. Now, I don't give retreats like I did before, No cuento secretos como les he dicho antes, my main work is to conduct training schools in the ministry of deliverance. sino que mi mayor trabajo es guiar a las personas hasta conducirlas hasta una sanación y liberación. But I'm still happy and open to give inner healing retreats when it is needed. Pero y no lo doy en escuelas, por ejemplo, pero aún así estoy abierto a dar retiros de sanación y liberación donde es necesario que se dé. Therefore, why is inner healing not only important but even necessary? ¿Por qué es que la sanación interior no solo es importante, sino que también necesaria? I'm telling you this so that you may be convinced how important it is to help your family and people close to you. Les voy a contar esto para que ustedes vean cuán importante es que ayuden a su familia y a las personas que están a su alrededor. Reason number one. Reason number one. La razón número 1, Because inner healing is like the key, the doorway to the total healing of a person. porque la sanación interior es la llave para la sanación total de una persona. When I'm telling you this, I'm having in mind your husband, your wife, your in-laws, your children, your parents. Les pido que tengan en mente a sus esposos, esposas, sus hijos, hijas, familiares. Often a person will not be healed physically unless there is an emotional healing. Pero generalmente las personas que no alcanzan una sanación física es porque no han alcanzado una sanación emocional. Sicknesses like ulcers, asthma are often what we call psychosomatic. Generalmente enfermedades como el asma, el cáncer son enfermedades que las llamamos de psicosomáticas. And when the emotional healing takes place, the physical symptoms disappears. Cuando la sanación afectiva llega, entonces la sanación física, o mejor dicho, la enfermedad física desaparece. I can tell you tens of thousands of stories about this. Les puedo contar 10.000 toneladas de historias a este respecto. Secondly, a person will not experience spiritual healing without emotional healing. Segundo, una persona generalmente no puede experimentar una sanación espiritual sin una sanación afectiva. Otherwise, he'll still be under compulsive habits of sin like alcoholism, drug addiction, sexual perversion, terrorism. Principalmente cuando una persona está bajo la influencia de pecados compulsivos como la drogadicción, el alcoholismo, la promiscuidad, el terrorismo. Often a person will not experience deliverance without inner healing. Generalmente una persona no alcanza liberación sin haber antes una sanación afectiva. Because inner healing will close the doors to the enemy entering our lives. La sanación interior cierra las puertas e impide que el enemigo entre a nuestra vida. Otherwise, every time a person is prayed over,
He will have manifestations, he will scream and fall. Por eso muchas veces cuando estoy rezando por la liberación de una persona, la persona grita o se cae o comienza a contorsionarse. Therefore, inner healing is not only important but even necessary. Por eso les repito, la sanación interior no es solamente importante, sino que sobre todo I necesaria. feel at every Catholic school, every parish, there must be facilities and personal for inner healing. Yo estoy convencido de que en cada escuela, colegio y parroquia debería de existir un grupo especializado en sanación interior y liberación. Or where will our people go to? ¿A dónde más recurrirían si es que no tienen a dónde ir las personas? They'll go to a psychiatrist Van a un psiquiatra who will give them some pills que les receta algunas píldoras and tell them to drink those pills with water. y les dice que beban estas píldoras con agua. That doesn't help. Pero eso no soluciona el asunto. Secondly, Segundo, Jesus himself has said that we need inner healing. Jesús mismo dijo que necesitamos sanación interior. Not only because we need it, because Jesus wants us to experience inner healing. No solamente porque la necesitamos, sino que también ahora Jesús quiere que experimentemos esta sanación interior. What did Jesus say in Matthew's Gospel, chapter 11, verse 28? ¿Qué es lo que Jesús nos dice en el Evangelio de Come to me, Matthew. En el Evangelio de San Mateo, 11:28, capítulo 28, no, capítulo 11. capítulo 11, versículo 28. Yeah, Jesus says, come to me. Vengan a mí. Who? ¿Quiénes? Not the broken bodies, No los que tienen el cuerpo deshecho, not the broken spirits, no los que tienen el espíritu deshecho, but the broken hearts. sino los que tienen los corazones Broken rotos. hearts. Corazones rotos. And what does Psalm 147 say? ¿Y qué es lo que San Marcos dice? God heals the brokenhearted No, el Salmo dice, Dios venda los corazones quebrantados and binds up their y wounds. cura sus heridas. When I was studying theology in Rome, Cuando estaba estudiando teología en Roma, my professor, who was a Redemptorist father, mi profesor era un sacerdote redentorista, he was a peritus, an expert at the Vatican Council, era un perito en el Consejo Pontificio. used to tell us, future priests, used to tell us who are the future priests, Y yo le decía, tendrían que decirnos a nosotros que somos los futuros sacerdotes, then we were seminarians. porque en aquel momento éramos seminaristas. He says, if later on somebody will come to you in the confessional with a psychological problem, Y decía él, más tarde ustedes van a recibir a personas que tienen problemas psicológicos don't deal with it. y les van a decir, no lidien con esto, Refer him to the psychiatrist. sino que mándenlos a un psiquiatra. Eso era lo que el profesor les decía, no lidien con ellos, mándenle a un psiquiatra. But what does the Bible say? Pero les pregunto, ¿qué es lo que la Biblia dice? 1 Thessalonians En la primera carta a los chapter tesalonicenses, 5, capítulo 5, verse 23 and 24. versículos 23 y 24. May the God of healing, of peace, Que el Dios de la sanación y la paz heal you los sane deeply and completely, total y completamente, not partially but fully, no parcialmente, sino completamente, not superficially but deeply, no superficial, sino que profundamente, in spirit, en espíritu, in body, en cuerpo and in my emotional life. y en el área afectiva, Because God wants to see us perfect, porque Dios quiere vernos perfectos, without any fault. sin ninguna mancha.
In the United States, everybody sees a psychiatrist. En los Estados Unidos, todo el mundo visita a los psiquiatras. If you don't go to see a psychiatrist, means there's something wrong with you. Y yo les digo, no vayan a ver. No, allá en los Estados Unidos dicen, si no le visitas a un psiquiatra, algo está mal contigo. But in a country like India, Pero les pregunto, en un país como la India, there are no psychiatrists in any village. ¿hay psiquiatras en cada villa? No hay. Do you mean to say God does not like the simple people? Porque los psicólogos no fueron hechos para la gente sencilla, humildes. Here is where inner healing is good news to the poor of my country. Jesús trae la buena nueva de la sanación interior para los pobres de mi país. And that by a simple prayer and process of inner healing, they can be healed. Por eso es que con una sencilla y corta oración de liberación quedan sanados. Have you understood? ¿Entendieron? Which lady? Okay, let us. Hay una persona que levantó la mano. Primera de Tesalonicenses. First Thessalonians chapter 5. Primera Tesalonicenses 5, 23, 24. ¿verdad? 23 y 24 al 25 versículos. versículos. Primera Tesalonicenses 5, 23, 24. Of course, different Bibles have different translations. Claro que diferentes Biblias, diferentes ediciones tienen diferentes traducciones. And therefore, I give my translation, Por eso yo doy mi propia traducción, which is the best. la cual es la mejor, dice el Padre. Because I translated from the original Hebrew, Aramaic, and Greek. Porque yo traduzco directamente de la Biblia original en hebreo, en arameo y en griego. Third reason Tercera razón. why inner healing is not only important but necessary. ¿Por qué es que la sanación interior no es solamente importante, sino que sobre todo necesaria? It is because of the inadequacies of medical science and psychiatric practice. Es por la cantidad de prácticas psiquiátricas y psicológicas que están en aumento. We are not like the Jehovah's Witnesses No somos como los testigos de Jehová or other groups that say faith and prayer is enough. o como otros grupos que dicen fe y oración son suficientes. I've written an article saying faith and medicine heals. Yo he escrito un artículo que dice la fe y la medicina sanan. But what we are saying is this. Pero lo que nosotros afirmamos es esto. When we are confronted with the limitations of the best medical effort, Cuando nos enfrentamos o cuando nos topamos con las limitaciones de la medicina, de los mejores tratamientos médicos, or with the best psychiatric practice, o cuando nos encontramos con las limitaciones o los límites de las mejores prácticas psiquiátricas, God does not leave us, Dios no nos abandona, but God takes over sino que es ahí cuando Dios se encarga to the ministry of inner healing. a través de la sanación interior. Doctors, medicines are the gifts of God, Los doctores, la medicina, entiéndanlo, son un regalo de Dios. but how many cases I've seen Pero ¿cuántos casos yo he visto in Paraguay, en Paraguay, in Brazil, en Brasil, everywhere, en todas partes del mundo, when doctors will say two things. en donde los doctores dicen dos cosas? Number one, Número uno, we cannot heal you. no podemos encontrar la cura para vos. Number two, Segundo, we don't even know what is wrong with you. no sabemos cuál es la causa de tu enfermedad. A few of you here fall in this category. Mu- A few of the people present here are in this category. Muchos de los presentes, pocos de los que están aquí presentes entran en esta categoría.
Therefore, what is impossible to man is possible to God. Por eso les quiero decir a estos que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Since my main work is this work, Ya que mi trabajo principal es este, I'm constantly facing cases where people will tell me these two things. Our doctors have said we cannot heal you. We do not even know what is wrong with you. vienen hasta mí personas que me dicen justamente estas dos cosas. Los médicos me dicen que no tienen la cura para mí, o entonces dicen también los médicos ni saben lo que tengo. But the fourth and main reason why inner healing is important and necessary Pero la cuarta y más importante razón por la cual la sanación interior no es solamente importante, sino is que very también es necesaria, important, es muy importante. especially you fathers and mothers and others helping should know this. Y principalmente ustedes, padres y madres que se encuentran aquí, deberían saber esto. Because of the way we grow. Es debido a la forma en que crecemos, que nos crían. Okay, pay attention. Bueno, presten atención. From the time when we are born, Desde el momento en que nacemos, and then we have realized even from the time of a conception, e inclusive nos hemos dado cuenta de que a partir del momento de nuestra concepción, and then we found out later, even from the time of our family tree, e inclusive hemos descubierto que desde el momento en que, o desde nuestro árbol genealógico, mejor there are dicho, things that have happened hay cosas que han sucedido which have not just happened and now they're over, que no simplemente sucedieron y ya acabaron, they have happened and their effects remain within us. sino que situaciones ocurrieron en nuestro árbol genealógico o con nuestros antepasados que nos afectan en la actualidad. And those effects have been in us not being idle, Y estos efectos no son sutiles, not being harmless, no son indefensos, but affecting our present life in a very negative and bad way. sino que afectan nuestra vida actual de una forma mala y a veces poderosa. As St. Paul says so beautifully Como San Pablo lo describe hermosamente in Romans chapter 7, en el libro de los Romanos in capítulo verse 7, 14 to 20, versículos del 14 al 20, he says, they make me do the wrong things today which I don't want to do. él allí dice, hago el mal que no quiero, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. And they make me not to do the good things I want to do. Hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Is it clear? ¿Está claro? Now, listen, not what I'm saying, it isn't what Paul says. Esto no es lo que yo, Padre Rufus, digo, sino es lo que San Pablo dice. Read it. that verse. Léalo. Romans chapter 7, verse, Romanos chapter capítulo 7, 7, verse maybe 17 or so, capítulo where St. Paul says, I experience a conflict within me. es Romans 7. The print is very small. Yes, it's very small. 14 you said. But it's the next page. From 15 she said. If you read it, they will love it. I think it's another page. Is there? It's here. On the other page. Here. Yeah. It says in verse 16, pues bien se vio que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne, en efecto,
querer el bien lo tengo en mi alcance, mas no sé realizar, and so on. He says, I know what is good, but I don't do it. Not because I don't want to do it, I cannot do it. San Pablo dice, no lo digo yo, lo dice San Pablo, sé bien lo que tengo que hacer, el bien que tengo que hacer, pero no hago. Isn't every day we are doing bad things we don't want to do? ¿No les ocurre a ustedes que todos los días hacemos cosas malas que no queremos hacer? Every day, Todos los días. todos los días. And every day I'm not doing the good things I should be doing. Y no nos ocurre que todos los días no hacemos el bien que queremos hacer. That's why St. Paul says, what an unhappy man I am. Read Por that. eso es que San Pablo dice, qué infeliz soy. What an unhappy man I am. And then he says, who will set me free? Y luego dice, ¿quién me liberará? And the answer is, thanks be to God Y la respuesta es, gracias sean dadas a who Dios do this to our Lord Jesus Christ. que ha hecho esto a través de nuestro Señor Jesús. Amen. Amén. Pobre de mí, The dice San Bible has Pablo. the answer to every problem. La Biblia tiene las respuestas para todos nuestros problemas, todos. Examples. Ejemplos. Suppose I was born prematurely. Digamos que yo nací prematuramente. That can have a big effect on me today. Eso puede tener un gran efecto en mi vida actual. If I was born after prolonged, difficult labor, Por ejemplo, si nací con un trabajo de parto muy difícil para mi mamá, that can affect me now. eso también puede afectarme en la actualidad. If I was conceived outside marriage, Si fui concebido fuera del matrimonio especially as a result of a rape, y principalmente si soy producto de una violación, it can affect me now. eso puede afectarme en la actualidad. Suppose 40 years earlier, my grandfather committed suicide. Vamos a suponer que hace 40 años mi abuelo se haya Abuelo. suicidado. It can affect me now. Ese suicidio de mi abuelo puede afectarme en la actualidad. Suppose when I was 4 years old, my daddy left the family for another woman. Supongamos que cuando yo tenía 4 años mi papá abandonó mi casa por otra mujer. That can affect me now. Eso puede afectarme en la Suppose actualidad. when I was 12 years old, I failed in some examination and I knew I should have passed. Supongamos que a los 12 años me aplacé en un examen que sabía que tendría que haber pasado. That can affect me now. Eso puede afectarme en la actualidad. Suppose I was 20 years old and I was in love with a young man. Supongamos que estaba enamorado o enamorada a los 20 años de alguien. And I knew that we would marry. Sabía que nos íbamos a casar. And one day my boyfriend comes and tells me I've decided to marry somebody else. Y supongamos que viene este muchacho con quien yo estaba comprometida y me dice, me enamoré de alguien, de And otra persona. even gives her the invitation to his wedding. E inclusive le entrega la invitación del matrimonio suyo con aquella otra mujer. These are all cases that I know. Eh? Estos casos de los que yo les hablo son casos que yo he conocido. You can imagine the effect on her. Imagínense el efecto o cómo puede afectarle esto a la mujer, a la chica que She had to be sufre. put in a mental hospital. En este caso, esta chica tuvo que ser internada en un psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico. And so on. En fin, un A lot montón. depends on each country. Each country has its own problems. Depende también mucho de cada país. Cada país tiene sus propios When I was problemas. giving a retreat in Croatia, Cuando estaba dando un retiro en Croacia, I met one nun whose mother house is in Zagreb. Whose mother house is in Zagreb. sí, Zagreb es la capital. Encontré a una monja cuya casa estaba en la capital, Zagreb. Who speaks Guarani. Que Who is that nun? ¿Dónde está la monja que habla guaraní como primer idioma? Let's see, okay. Yes, sir. So I was giving a retreat in Zadar.
Estaba dando este retiro en esta ciudad capital. It is on the west coast of Croatia. Es en la costa sur de Croacia, And a ma- este de Croacia. And a man came to see me. Vino un hombre hasta mí. He was like a very prominent man in society in that town. Este hombre era una personalidad en su ciudad. He was the chairman of the parish council. Era miembro del consejo miembro, pastoral, era, perdón, el capo, presidente del consejo pastoral. And he was huge and well built. Era grande, fortachón. And he came to tell me his problem. Y vino a contarme su problema. What was his problem? ¿Cuál era su problema? When he was 4 years old, Cuando tenía 4 años, it was the end of World War II. era el final de la Segunda Guerra Mundial. And you know, in these countries, there was a tension between the Nazis and the what you call partisans, partigiani. Ajá. En este país había una tensión entre los nazis y los, me ayudan el nombre, eran los partisanos. Yeah. And then, when he was 4 years old, he saw his father being caught by this partigiani. Cuando tenía 4 años, vio cómo estos partisanos habían tomado a su padre. And he saw them killing his father Vio cómo estos partisanos mataron a su padre and throwing the naked body of his father on the road. y lanzaron el cuerpo desnudo y muerto de su padre a la calle. Él lo vio. His father, whom he loved very much. El papá, su padre a quien él tanto amaba. He told me, Él me lo contó. every day in the evening from that moment I cry. Me contó y me dijo, desde aquella vez, cuando yo tenía 4 años, hasta el día de hoy, todas las tardes me siento y lloro al recordar la And I muerte. can still see the naked body of my father on the road. Y todavía está fresco en mi memoria el recuerdo del cuerpo desnudo de mi padre en la calle. By the end of the retreat, Al final del retiro, he gave a beautiful testimony dio un testimonio hermoso, in which he said the Lord had healed him and given him a forgiving heart. And he had no more problems. contando cómo el Señor lo había sanado y le había dado un nuevo corazón. That's why we need in a healing at all those difficult stages of our life where we have been hurt. Por eso es que necesitamos de una profunda sanación interior en todos los niveles de nuestra vida que así lo necesiten. I'd like to end this part Y quisiera terminar esta sección by telling you, diciéndoles, once we realize that inner healing is not only important but even necessary, algo para que nos demos cuenta de que la sanación interior no solamente es importante, sino que necesaria. that I feel that every human being should make a good inner healing retreat. Yo siento que todo ser humano tiene que hacer un buen retiro de sanación interior. What Hitler needed, what Stalin needed, was inner healing. Lo que Hitler necesitaba, lo que Stalin necesitaba, era un buen retiro de sanación interior, Together with deliverance. también con una buena liberación. Yeah. But I wish I was there. Sí. I wish I was there. Ojalá yo hubiera estado ahí con ellos. There had been no World War II. No hubiera existido una Segunda Guerra Mundial. They were victims, not just victimizers. Estos hombres como Stalin o Hitler eran víctimas, no solamente quienes hacían a los victimarios, ¿verdad? Sino también eran víctimas. When I baptize a baby Cuando bautizo a un bebé in my parish, en mi parroquia, I often say, yo siempre digo, Lord, what is this baby going to be? Señor, ¿qué será de este bebé? Is it going to be a Padre Pio or a Hitler? ¿Será un Padre Pío o será un Hitler? If I'm always afraid to baptize babies, Por eso es que yo siento mucho miedo de bautizar a los niños. I say, Lord, what is it going to be? Le digo al Señor, Señor, ¿qué será de este niño?
So now, I'd like to end by saying, once I feel that inner healing is so important that every human being, not only Catholics and Christians, but every human being should make a good inner healing retreat. Por eso les digo que ya que la sanación interior es importante, y no solamente importante, sino necesaria, siento que cada ser humano, no solamente los católicos, no solamente los cristianos, sino que cada ser humano de esta tierra debería de pasar por un buen retiro de sanación interior. In India, many Hindus, Muslims attend my inner healing retreats. En India, muchos indios y musulmanes participan de los retiros de sanación interior. Some of those who help me in my team are not baptized, but they are Muslims and Hindus, but they profess Christ. Muchos de ellos no fueron bautizados, pero ellos profesan su fe en Cristo. Mainly because they experience inner healing. Y es principalmente debido a que han experimentado esta sanación interior. So now, the most important thing is to know how to pray for inner healing. Por eso es que lo más importante es saber cómo rezar para alcanzar esta sanación interior. Because you can be sure that your husband or your wife or your parent or your children need inner healing. Porque podés tener la certeza de que tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, tus hijos necesitan esta sanación interior. Of course, you don't have to go home, tell them to sit down and preach to them as I am preaching. Claro que no te vas a ir a tu casa, sentarte delante de ellos y comenzar a predicar de la misma forma que yo estoy predicando para ustedes. But with the knowledge you have, you can in a very gentle way Sino- bring this across. Sino que tienen que aprender a hacerlo de una forma suave, caballerosamente, digamos, entregar esto a las personas de su hogar. You see, when I give retreats for priests, Cuando yo dicto retiros para and sacerdotes, there are some few priests here, gracias a Dios aquí hay algunos sacerdotes, I always tell them siempre les digo, what every person wants lo que cada persona desea is somebody es que alguien to whom they can pour out the whole life. que puedan encontrar a alguien ante quien vacíen toda su vida. Somebody who listens to them in perfect secrecy and confidence. Alguien que pueda escucharlos en perfecta confianza y confidencia And without the slightest condemnation. y sin la más mínima condenación. Is this clear? ¿Está claro? Lo que el padre decía es que suele predicar a los sacerdotes y les dice que cada persona necesita a alguien a quien contarle enteramente su vida con total confianza y sin que la persona le apunte el dedo. When I was preaching to about 150,000 people in Częstochowa in Poland. 50,000. Estaba predicando un retiro en Częstochowa, en Polonia. No, in Częstochowa, Częstochowa, Polonia, sí. Częstochowa, Polonia, para 320.000 personas. No, 150. Ajá, a 120.000 personas. There were a few cases brought to me. De entre esas 120.000 personas, algunos casos llegaron hasta mí. For example, they brought a young girl Por ejemplo, trajeron a una chica jovencita, and she asked me to pray for her. me pidieron que rezara por ella. I said, what is the problem? Pregunté, ¿cuál es el problema? She says, no need because she doesn't understand English and don't understand Polish. Yo no entendía polaco, ella no entendía inglés. So the priest came with her, Así que el sacerdote, and he un himself sacerdote did entró, not know her problems. un sacerdote entró con ella. So I said, okay, tell her she can tell me all that she wants to tell me in Polish. Y le dije, bueno, padre, dígale que ella puede decirle, contarle a usted en polaco
todo lo que ella está viviendo. And you can tell her that, thanks be to God, I don't understand Polish. Y dígale que gracias a Dios yo no entiendo polaco. And then the father went, Y el padre se marchó. and she spoke and spoke for 10, 15, 20 minutes. Ella comenzó a hablarme durante unos 20 minutos en polaco. And then she said, finished. Y luego me dijo, finish, So I terminó. prayed over her, Así que recé por ella and she was a new person. y era una persona totalmente nueva. And the point is, I don't understand, but Jesus understands Polish. Lo importante es que yo no entiendo polaco, pero Jesús sí. So, you must have before your mind 3 steps in praying for inner healing. Así es que tienen que tener en mente unos 3 pasos para orar por su sanación interior. Step number 1 is to find out whether I need inner healing and where I need it. El primer paso es buscar y encontrar en qué área de mi vida necesito esta sanación interior. Means what are the causes of my problem? ¿Y cuáles son las causas de mis problemas? The second is then to remove all the blocks to my healing. Lo segundo es sacar todos los bloqueos que puedan existir para que yo alcance la sanación interior. And then the third step is to pray for inner healing. Y el tercer paso finalmente es rezar para que ocurra esta sanación interior. Often people begin with the third step Con frecuencia las personas comienzan por el tercer paso and they end with the third step. y terminan con el tercer paso. They don't know there is a first and second step. Ni se dieron por enterados que hay un primer y un segundo paso. For me, the third step is short, just 1 minute. El padre va a repetir el primer y el segundo paso. So the first step is a step of diagnosis. El primer paso es el paso del diagnóstico, detectar dónde. When you go to a doctor Cuando van al doctor, por ejemplo, and you tell him I'm sick, y les dicen, doctor, estoy enfermo, estoy the enferma. doctor will not say take this medicine. El doctor no les va a decir simplemente, bueno, toma esta pastilla, The doctor will want to know whether you're really sick. sino que el doctor va a querer saber si es que estás realmente enfermo y de qué. Unfortunately, Desafortunadamente, you will come to me muchos vienen hasta mí and say, pray for me. y me dicen, padre, rece por mí. I say, for what? I don't understand. Y yo les digo, ¿por qué? No entiendo. No, pray for me. Y me dicen, no, padre, solamente rece por mí. That doesn't work. Esto no funciona así. If prayers worked, there would be no problem in the world today. Si tuviera que simplemente apretar un botón, no habría problemas en el mundo. Often our Catholics look upon prayer like black magic. Muchas veces los católicos ven a la oración como una magia negra, Only they call it white magic. solo que la llaman magia blanca. Magia blanca, en serio. So you must know how to pray. Así es que tienen que aprender a rezar. So it all depends. The first step is the most important. Por eso el primer paso es el más importante, el diagnóstico. What is done by the doctor in the medical field is exactly what we should do in the emotional and spiritual field. Lo que un sacerdote hace en el campo de la medicina es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que hacer en el campo de la sanación interior. But the second step is also very important, to remove any block to my healing. El segundo paso es tanto más importante que el primero, que es quitar, sacar, desterrar todo tipo de bloqueo que puedan impedir la sanación Therefore, a interior. good doctor will tell you what they should do or not do so that the medicine he gives will work. Por eso es que el médico te dice qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que no tenés que hacer, y por eso es que la medicina funciona. And then the third step, the last, smallest step is then to pray. Por eso, el tercer y pequeñísimo y menos importante paso ya es la oración. I'd like to end with a story.
Bueno, voy a terminar con una historia. You like stories? ¿Les gustan las historias? Now, what story to tell, I don't know. Ahora, ¿qué historia les voy a contar? No sé. I don't know yet. I couldn't put a tongue in. All right. So I'll tell you a story, but it's dangerous for me to tell it because I may be shocked when I go back to India. Bueno, les voy a contar una historia, pero no sé, porque capaz que entre en shock cuando vuelva a la India. But I'm telling you for you to know, unless you know the cause of the problems, prayers will never work. Bueno, les voy a contar esto para que vean cómo es que a menos que conozcan la causa de la situación, la oración nunca funcionará. Solamente conociendo la razón se puede This is a famous story. curar. Esta es una historia famosa. In 1978, En 1997, 77, 78, 78. yo tengo el dono de las lenguas. Y yo no el de las matemáticas. We had our third national convention charismatic in India, Tuvimos la tercera convención carismática en la India and the theme was on healing. y el tema era sobre sanación, The words of Jesus, "Behold, I make all things new." basado en lo que Jesús había dicho. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. And we got a big team from America, Había llegado un gran grupo de los Estados Unidos, and normally just one or two people come, cuando en realidad normalmente vienen 2 personas nada but más. 12 of them came. Pero esta vez 12 habían We venido. were a bit afraid. I said, "Who's going to pay all the expenses?" Y nosotros estábamos asustados y decíamos, ¿quién va a pagar todos los gastos de este encuentro? No, so we'll pay all the expenses. Porque eran muchos gastos. When Americans do anything, they do it in a big way. Los gastos de este equipo de los Estados Unidos. Pero sabemos que cuando los americanos hacen cosas, las hacen en grande. They'll not send one person, but an army, 12. Ellos no enviaron solamente a 1 o 2 personas, sino enviaron a un pelotón, enviaron a 12 personas. So they were there, and then we had, before the convention, a program of training for healing and deliverance. El retiro a la convención era una suerte de entrenamiento de sanación y liberación para estas personas. When I came to that big hall in that morning, Cuando llegué a aquel gran salón en la mañana, there was a nun there who is in this ministry of inner healing. estaba presente una monja que era ministeriada en sanación y liberación And then she told me, y me dijo, I prayed over a girl, recé por una chica and then she's fallen down, y ella reposó and she's unconscious for 20 minutes. y estuvo inconsciente por 20 minutos. So I brought this girl back to consciousness, Así que la traje, volvió ella, recuperó la conciencia. I told this nun, don't pray over her again unless you know correctly what is the problem. Y la traje y le dije yo a la hermana, a la monja, hermana, no vuelva a rezar a menos que sepa cuál es la razón de su estado. The next morning I went again La siguiente mañana fui de nuevo allí, at the entrance of that hall. de nuevo estaba en este gran salón. The nun was there again. La monja estaba de nuevo And she allí told me, I'm sorry, I prayed over this girl again y me dijo, padre, disculpe, pero de nuevo recé por esta chica, because I thought I know as much as you know.
porque yo pensé que yo sé tanto como usted sabe, padre. And now she's unconscious for 1 hour. Solo que ahora ella quedó inconsciente durante 1 hora. So I got very angry with her. Así que me molesté muchísimo con esta monja. So I went to see that girl that was in the sacristy of the church on the table. Y fui a verle a la chica que estaba en la sacristía de la iglesia sobre una mesa. And when I looked at her, Cuando la miré, this girl's body was in the position of a famous dancing goddess of India. vi que ella tenía la posición de una famosa diosa de la danza de la India. So I called the American team, Así que llamé a todo aquel pelotón americano. Francis McNutt, Francis McDutt, que Barbara un- Schleeman, the Lynn Brothers, Barbara Francis Schleeman. Martin, all the rest. Francis Martin son personas muy conocidas del Ministerio de Sanación y Liberación en And los I Estados said, now Unidos. look at this girl. Les llamé y les dije, miren a esta chica. Look at her veins. Her veins. Miren sus venas. Look at her eyelids. Miren sus Look at the ojos. position of her knee. Miren la posición de sus rodillas. Exactly like a typical picture or idol of a very popular dancing goddess in India. Exactamente, tenía toda la posición exacta de una famosa diosa de la danza de India, que inclusive se ven en algunos cartoncitos por aquí. So I told them, well, the Indians' demons are different from the American ones. Así que les dije, miren y vean que los dioses de la India son diferentes a los dioses americanos o estadounidenses. So they took photos. Así que comenzaron a sacarle fotos a la chica. So I said, now you can pray over her. Ahora pueden rezar por ella, les dije. So you can go in America and tell you prayed over cases in India. Así que pueden volver a los Estados Unidos diciendo, recé por algunos casos de la India. So Francis McNutt was praying over this girl, nothing happened. Cuando Francis McNutt, que es uno de los grandes ministeriados en sanación y liberación de los Estados Unidos, rezó por esta chica, nada sucedió. Then this next one came. Luego vino el otro. His speciality is using salt to pray. Salt. Sale. Salt. Salt. La especialidad de este segundo que vino a rezar es usar sal cuando reza. So he took salt from his pocket, put on the Sacó un girl, poquito sal from the left pocket, de sal de su salt, bolsillo derecho, From his arrojó breast pocket, sal salt. de su bolsillo izquierdo, arrojó sal de su bolsillo interno, arrojó sal nothing happened. y nada pasó. The next member came. El siguiente miembro del His pelotón vino. speciality is using oil. Su especialidad era usar aceite. He took oil from his right pocket, Aceite del bolsillo derecho, from his left pocket, aceite del bolsillo izquierdo, from his breast pocket. aceite del breast pocket. secretive Nothing happened. y nada pasaba. Then the Indian exorcist came. Luego entró el exorcista de la India. One of them speciality is taking the crucifix Una de sus especialidades era usar el crucifijo with thorns on the head con unas piedras en la frente and began to press that girl all over with that y crucifix. comenzó a presionar diferentes partes del cuerpo de la chica con el crucifijo. Nothing happened. Nada pasó. All the best exorcists of the world prayed over this girl, Los mejores liberadores, exorcistas del mundo rezaron por esta chica, including Father Rufus. incluyendo el padre Rufus. Nothing happened. Pero nada pasó. It was now already evening. Ya era de noche, They had to go to the stadium for a big healing service. teníamos que irnos al estadio para un momento de gran sanación So I interior. apologized to the family that said the church and the Renew has failed. Así que pedí perdón a la familia y le dije, señores, la iglesia y la renovación carismática católica se han equivocado, han fracasado. So I said, but you bring her tomorrow, then I will pray quietly. Y les dije, pero tráiganla mañana y voy a rezar con más calma. But they never came back. Pero nunca más volvió. 2 months later, 2 meses después, I heard that they're taking her to a psychiatrist. escuché que la habían llevado junto a un psiquiatra. But 2 months later, when I was in a chapel close to the clergy home,
cuando me había ido 2 meses después a una capilla cerca de la casa de esta chica, this family came to see me again, la familia vino a verme de nuevo, just to wish me. solo para visitarme. Again, I apologized that the church had failed. Y de nuevo me disculpé porque la iglesia había And I said, fracasado. doesn't matter, we are taking her to doctors and psychiatrists. Y ellos me dijeron, no importa, la estamos llevando junto a psiquiatras y otros especialistas. And then they said, but Father, could you pray over her? Y me dijeron, pero de nuevo, padre, ¿podría rezar una vez I más said, por I'm ella? not going to pray unless I know what to pray for. Y yo le dije, miren, no voy a rezar a menos que sepa cuál es la causa. First time she was unconscious for 20 minutes, the next time 1 hour. If I pray, she'll be unconscious for hours. La primera vez que se rezó por ella, cayó inconsciente 20 minutos, la segunda 1 hora, si ahora rezaba se iba a quedar inconsciente por horas. Rather, I'm going to pray that the Holy Spirit will tell me what to pray for. Así es que voy a rezar solo si me dicen por qué tengo que rezar por ella. And as I was praying, this girl said, now I remember something. Y de repente cuando dije eso, la chica se puso alerta o como de pie y me dijo, recuerdo algo, padre. And this is what she said. Y esto es lo que me dijo. This is for the information of you, mummies especially, and daddies. Miren, atiéndanme bien, esta información que les voy a dar es principalmente para ustedes que son papás y mamás. Often you don't know what your children are going through. Muchas veces no saben qué es lo que sus hijos o sus hijas están viviendo, están pasando. To you it may be small, but you have to take it seriously. Muchas veces para ustedes puede ser algo pequeñito, pero lo tienen que tomar con mucha seriedad. So this is what she told me. Así que ella me dijo lo siguiente. Her mother had gone to the Gulf country to work. Su mamá se había ido al interior para trabajar. They needed the money. Ellos necesitaban dinero. And this girl, the eldest girl, 15 years old, was told to look after her younger brothers and sisters. Y esta chica tenía 15 años y le dijeron que cuidara a sus hermanitos menores. And when every year the mother came back for a month's holiday, Y cada año la mamá venía de vacaciones durante un mes. instead of appreciating what her eldest daughter was doing to bring up the family, Y en lugar de apreciar y agradecer lo que su hija mayor estaba haciendo por la familia, would scold her and said, "You're not doing things well, and I'm not happy about the way you're bringing up your brothers and sisters." ella le decía todo lo contrario. Estás haciendo todas las cosas mal, las cosas equivocadas, no les estás cuidando a tus hermanitos. So this girl felt, on the one hand, she was robbed of her childhood. Así que, por un lado, esta niña sintió que su infancia le había sido robada. And she was asked to be a mother even when she was only 15. Se le había pedido que fuera madre de sus hermanos cuando ella solo tenía 15 añitos. And now her own mother was not appreciating what she was doing. Y ahora su mamá, después de todo eso, ni siquiera le agradecía por lo que estaba haciendo. So she felt very sad Por lo cual ella se sintió muy and triste very angry. y también con mucha rabia. Your mother should know, often these are the two feelings your children have. Ustedes, madres, tienen que saber que con mucha frecuencia estos dos son los sentimientos de un joven. Sadness and anger. Tristeza y rabia. Worse than anger, bitterness. Peor todavía que la rabia, la amargura. One day the girl went to a restaurant close to her house to buy bread. Cuando la niña fue a un restaurante cerca de su casa para comprar pan, Accompanied by a little brother, 3 or 4 years old. acompañada por uno de sus hermanitos de unos 3 o 4 años, As she entered the restaurant, cuando entró al restaurante, she saw on the wall a picture of that typical dancing goddess. entrando al restaurante vio un cuadro famoso de aquella diosa de la danza de la India. It was like a goddess, and when the goddess was a baby, a child. Era un cuadro de aquella diosa, pero la diosa en niña. And she looked at it. Y la chica miró a esta diosa niña And she looked at it. y la miró detenidamente And she looked at it. y la miró And she said,
y se dijo a sí misma, I wish I could be like that baby. ojalá yo pudiera ser como aquella niña. Then I would not have to look after my younger brothers and sisters. Así, siendo niña como ella, yo no tendría que cuidar a mis hermanitos, Others would have looked after me. sino que otros adultos me cuidarían. It was at that moment Y fue the evil en power ese entered momento en her. que ella fijó los ojos en esa diosa deseando ser igual a ella, que el poder del maligno se apoderó de ella. I'm not saying that that is the devil, No estoy diciendo de que ese sea el diablo, but when we give to creatures the place which belongs only to God, pero cuando concedemos a criaturas el lugar que solo a Dios le pertenece, when we give to creatures the honor which should be given only to God, cuando le damos a criaturas el honor que solo a Dios le pertenece, when we ascribe to creatures the power which only belongs to God, cuando entregamos a las criaturas el poder que solo a Dios le pertenece, we are opening ourselves nos abrimos to the enemy, al enemigo, to the power of evil. al poder del enemigo. It was that moment she was held. Por eso en ese momento fue que ella recibió este When mal. she told me this, what did I do? Entonces, al ella contarme esto, ¿qué fue lo que hice? I said, now I need to pray only for a minute. I need to pray only for a minute. Now I need to Ahora pray. solo necesito para eliminarlo. I just made a short prayer, Hice una cortita oración and that was the end. y se acabó. She's now an evangelist, Ahora ella es una evangelizadora, helping others in the way she was helped. ayudando a otros de la misma forma que a ella se le ayudó. This is the power of realizing that when we give to God, the glory belongs to Him. He will do the impossible. Esto es para que ustedes se den cuenta que cuando le damos a Dios la gloria que a Él le pertenece, Él realiza en nuestras vidas lo That's why imposible. Jesus told that theologian, the first commandment is love the Lord, your God, as your Lord, with your whole mind, your whole soul, your whole heart, with all your strength. Por eso es que Jesús dijo a los fariseos de que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro When corazón. you break the first commandment, you are opening all the doors of your life to the enemy. Cuando no obedecemos este primer mandamiento, abrimos todas las puertas de nuestro ser a la acción del enemigo. And this is just one of the cases when we apply the gospel, things happen not after 5 minutes, but after a few seconds. Por eso es que cuando aplicamos el poder del Evangelio en nuestras vidas, las cosas suceden no en minutos, sino que en meros segundos. Amen. Amén.